efectivamente, gracias a vosotros por haber entendido que yo podía estar hoy aquí y que podía compartir esta experiencia con vosotros. Y desde luego para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Vale. Vamos a entrar y nos vamos a contextualizar un poco en el tema. Decimos aquí una experiencia de la vida. Una experiencia de la vida. ¿Yo por qué entiendo que esto es una experiencia de la vida? Yo entiendo que esto es un acontecimiento que se da en un proceso de vida y le puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y de todos los acontecimientos de la vida se aprende y no deja de ser una experiencia. Unas veces mala, otras veces buena. En este caso no es buena, es mala, pero adquiriremos un aprendizaje de todo esto y para mí esto es una experiencia. Decimos cáncer colorectal. Estamos acostumbrados un poco a escuchar cáncer de colon, cáncer de recto, pero para hablar de cáncer colorectal lo que se hace es agrupar el cáncer de colon. Esto tiene un puntero, ¿verdad? Que no sé cómo funciona el punterito. Espera un poco. Un botoncito arriba. Vale. Cáncer de colon, porque esto es el colon, ¿verdad? Y cáncer de recto, que esto es el recto. Cuando nosotros hablamos de colon, que es el intestino grueso, entendemos que todo es el colon, incluido el recto. Pero cuando se va a hacer un tratamiento de un problema de salud en el recto, se trata de forma individual. Por lo tanto, colon entenderíamos que son los cánceres que estarían hasta aquí, en este tramo, y cáncer de recto entenderíamos que son los que salen en este tramo de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué se agrupan y le llamamos cáncer colorectal? Porque las características que tienen estos tumores son semejantes, son comunes unos a otros. ¿Vale? ¿Cuándo se le llama cáncer de colon? Cuando el tumor aparece en la mucosa del colon. Y cuando aparece en la mucosa del recto, llamamos cáncer de recto. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Pues vamos adelante. Vamos a contextualizarnos un poco las incidencias y las tasas de mortalidad que tiene este tipo de cáncer. A nivel mundial, en la población general, si juntamos hombres y mujeres, la incidencia es del 10%. Importante. Es decir, estamos hablando de un tumor importante que tiene muchísima frecuencia y tiene una mortalidad de un 9%. Si hablamos solo de mujeres, entendemos que es el segundo tumor en frecuencia después del cáncer de mama. Y en hombres, el tercero en frecuencia, después del pulmón, que es el primero, y de próstata el segundo. A nivel de España y de la Comunidad Autónoma Vasca, la red de recogida de cánceres, de la incidencia de cánceres, nos dice que, porque se asemejan mucho las incidencias, y por eso los pongo a la vez, que el cáncer colorectal es el primero en frecuencia en España y en la Comunidad Autónoma Vasca. Si hablamos de la población en general. El segundo sería la próstata, el tercero el tumor de pulmón y el cuarto lugar estaría el cáncer de mama. Si hablamos solamente de mujeres, estaría en segundo lugar, después del de mama. Y si hablamos solo de hombres, en segundo lugar, después de la próstata. La tasa de mortalidad que tenemos en España y en la Comunidad Autónoma Vasca también es muy semejante y nos dice que en la población en general es el segundo cáncer más frecuente y en hombres también el segundo y en mujeres también el segundo. En hombres después del pulmón, que es el primero, y en mujeres después del de mama. Continuamos. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de
desarrollar un tumor de colon o recto, de un tumor colorectal. El factor más importante es la edad. La edad, entendemos que es la edad porque el 90% de los casos están por encima de los 50 años. Y de ahí que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad decidió hacer cribajes a las personas de 50 a 69 años. Porque entendía que si se cogía esto a tiempo, tenía menor mortalidad. Entonces, de ahí que empezaron a hacer los test de detección precoz, entre los 50 y los 69. En los pacientes o las personas, no me gusta hablar demasiado de pacientes, me gusta más hablar de personas. Las personas que tienen antecedentes predisponentes, y ya veremos cuáles son los predisponentes después, son de alto riesgo, y los que no tienen enfermedades predisponentes, de riesgo medio. Aparte de la edad que hemos dicho que es el primer factor de riesgo para desarrollar un tumor de recto o de colon, tenemos el 80% de que puedas hacer un tumor de colon está basado en los factores ambientales y el 20% en factores genéticos, hereditarios. El 80% de estos factores ambientales están basados en la vida sedentaria, en la dieta rica en grasas y pobre en fibra, comemos poca verdura y poca legumbre, el sobrepeso, yo no digo nada, me meto en la tripa, la obesidad, el tabaco y el exceso de alcohol. Y el 20% factores genéticos, hereditarios. Familias que tienen síndrome de Lynch. ¿Qué es esto? Normalmente los tumores colorectales se desarrollan después de un pólipo. El pólipo, digamos, el pólipo es una cosa que crece y eso crece pero de forma benigna, pero las células de ese pólipo que ha crecido se malignizan. Entonces, al malignizarse, se hace el tumor maligno. Pero en los que tienen el síndrome de Lynch, los que tienen el síndrome de Lynch no tienen pólipos. Es un gen hereditario que es lo que hace que tú desarrolles el tumor, pero sin que sea a través de un pólipo. Luego, los antecedentes familiares de que hayan tenido familiar que haya tenido un cáncer de colon o recto. Familias que tienen poliposis adenomatosa. Estos son, hemos dicho que el pólipo es una cosa que crece, ¿verdad?, dentro de lo que es la mucosa, la parte interna del intestino, y en principio eso es benigno. Pero hay familias que hereditariamente tienen todo el colon lleno de estos pólipos benignos, digamos. Pero esos pólipos, que se llaman pólipos adenomatosos y familiares porque lo sufre toda la familia, porque es hereditario, se puede alguno de ellos malignizar. Entonces lo que hacemos es desarrollar un tumor. Y otro de factores genéticos es la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso seguro que hemos oído hablar de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerosa. Personas que tienen enfermedades de Crohn o colitis ulcerosa, si llevan sufriendo la enfermedad inflamatoria esa más de 8 o 10 años, tienen mucho riesgo de también que se pueda formar y desarrollar un tumor colorectal. ¿Cómo vamos a prevenir este tumor colorectal? Vamos a ver. Primero vamos a ver una prevención primaria. Hemos dicho que tenemos que hacer una vida saludable porque si hacemos una vida no saludable tenemos un 80% de posibilidades de que podamos desarrollar un tumor, ¿verdad? Vale. Pues entonces tendremos que hacer una vida saludable. Para eso tenemos que hacer educación para la salud. ¿Cómo se hace una vida saludable? Pues teniendo este estilo de vida, hidratándonos mucho, haciendo actividad física y haciendo una dieta equilibrada. ¿Sí? Y en caso de que, a pesar de todo, pues no sé, tenemos síntomas o lo que sea, o hayamos llegado a los 50 años, pues haremos una prevención secundaria que llamamos. ¿De qué forma? Detectándolo
de forma precoz, porque eso disminuye la mortalidad, hemos dicho antes. ¿Por medio de qué? Del cribado. En este momento el cribado es voluntario, se hace en la población de 50 a 69 años. Si resulta que tenemos sangre oculta en heces, sangre oculta en heces, si tenemos positivo, se hace una colonoscopia. Si en esa colonoscopia se ve alguna lesión, se biopsia y vemos qué es lo que tenemos. Si es algo bueno, si es algo malo. ¿Sí? Y los test de sangre oculta en heces, aunque no tengamos síntomas, se hacen bianualmente, que es lo de recoger las heces y que se lleva al centro de salud y esas cosas. Hemos dicho que el triángulo de un estilo de vida saludable era, una de las cosas era una dieta equilibrada, lo otro la hidratación y lo otro el ejercicio físico. En cuanto a la dieta equilibrada, esto es muy interesante, lo de comer poco de todo y mucho de nada. Esto lo dice Arguiñano y tiene razón, mucha razón. Porque no es que haya que dejar de comer algo para hacer una dieta equilibrada, ¿no? O para hacer una dieta saludable, no. Lo que no tenemos que hacer es comer mucho de algo. Tenemos que comer de todo, pero no demasiado. Tenemos que mantener un horario regular de comidas. Tenemos que comer sin prisa, masticando bien. No lo hacemos nadie. Nadie. Yo esto lo tengo que decir porque toca decir, pero en realidad yo soy la primera que no lo cumplo. Evitar comidas copiosas. No hay que comer mucho. Hay que parar antes de sentir la saciedad. Importante. Importante. Y tampoco lo hacemos nadie. Necesitamos sentir, ya estoy llena, para dejar de comer, porque si no, seguimos comiendo. Ay, perdón, siempre esto, ya lo siento. Luego, evitar comidas copiosas que ya hemos dicho, evitar comidas ricas en grasas y pobres en fibra. La fibra está aquí, aquí y aquí. Por eso hay que comerlo frecuentemente a lo largo del día y varias veces al día. De diferentes colorines, ya ves. Hay que comer de esto un poquito menos, son las comidas principales. Esto en cantidad suficiente, esto con un poquito de moderación y esto da mucho placer, esto, ¿verdad? Pero tenemos que tener moderación con esto, ¿vale? Bueno, y tenemos que beber líquidos entre horas y beber bastante y ahora vamos a ver cuánto. En principio, la gente que no hace ejercicio, debería de beber entre 8 y 10 vasos por día, unos 2 litros aproximadamente al día. Y la gente que hace mucho ejercicio, pues entre 10 y 12 vasos por día. Y antes del ejercicio, por lo menos medio litro. Durante el ejercicio, otro medio litro. Y después del ejercicio, otro medio litro. Más o menos. El alcohol, con moderación. El alcohol no es malo, pero hay que tomarlo con moderación. No tenemos que comer ni beber mucho de nada. Entonces, yo digo, ¿puedo beber un poquito de vino? Claro, ¿por qué no vamos a beber un poquito de vino cuando vamos a comer o vamos a cenar? Pero un poquito de vino. No estoy hablando de beber 2 vasos de vino así, no estoy hablando de beber un tanto de vino así. Y eso mal no le hace a nadie. Bebidas refrescantes y azucarados solamente semanalmente. No se puede tomar una Coca-Cola o 2 Coca-Colas o 3 Coca-Colas al día, ¿no? Y luego, ahora sí, diariamente sí tenemos que beber agua, que ya lo hemos dicho, infusiones, zumos de frutas, verduras, zumos de tomates, etc. Todo ese tipo de cosas es lo que nos hace tener una buena hidratación. Y luego, referente al ejercicio,
pues lo importante es hacer ejercicio rutinario. Además, esto es algo que no, seguro que no es nuevo para nosotros, porque todos los días nos están diciendo en la tele y en la radio, ejercicio físico, ande, vaya, suba, baje, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues eso está demostrado que una buena alimentación, una buena hidratación y un ejercicio mantenido, pues ayuda a tener una vida mejor en salud. Hay que evitar fumar y evitar el exceso de alcohol, ¿vale? Cada día, lo importante, muchas veces cogemos el coche para ir a hacer la compra a 200 metros, pues tenemos que ir a hacer la compra andando, con un carrito, porque claro, igual hay que traer mucha compra, ¿verdad? Pero no es la excusa. 3 o 4 veces a la semana, pues ejercicio de ocio, o me voy en bicicleta o me voy tal para arriba. En fin, esto. Y evitar el sedentarismo, evitar estar mucho rato delante del ordenador, que no es fácil porque ahora todo el mundo trabajamos con el ordenador, pues ¿cómo no vamos a estar? Si trabajamos 7 o 8 horas, pues estamos todo el día sentados. Pero bueno, pero en realidad esto es así. ¿Queréis comentar algo hasta ahora? ¿Qué? ¿El alcohol? No. Claro que es un placer, y tanto que sí. Lo del comer, hasta saciar, ¿verdad? Sí, así es. Yo también, ¿eh? Yo creo que no he comido si no siento la saciedad. A mí también me pasa esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver diagnóstico de cáncer colorectal. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen que tenemos un cáncer? ¿Qué es el cáncer? Bueno, pues en el cáncer lo que hace es crecer unas células, en este caso dentro del intestino, unas células que son anormales de forma incontrolada, es decir, de forma desmesurada. Nosotros somos todo células. Entonces, dentro del intestino tenemos células que son buenas, pero llega un momento que esas células del intestino se contraen, forman ese pólipo del que hablábamos antes, crece y después de forma anormal se desarrollan esas células y entonces se nos desarrolla el tumor. Hablamos de tumor porque en realidad lo que se forma es como una masa, que a veces esta masa se ulcera y entonces a veces eso hace que sangre y eso es lo que hace que de alguna manera empecemos a pensar aquí hay algo que no parece que va bien. Estos tumores pueden invadir tejidos cercanos, otros órganos que están aquí cerca, que en el hombre cerca tenemos la vejiga, el recto en la parte de atrás y la vejiga en la parte de adelante, y en la mujer tenemos el recto en la parte de atrás, el útero en la parte de adelante y delante la vejiga. Las mujeres tenemos 3, ¿cómo no? Siempre tenemos algo más que el hombre. Algo más siempre. Entonces, normalmente cuando el tumor de recto se extiende, ¿hacia dónde se extiende? Pues en la mujer normalmente al útero y en el hombre normalmente a la vejiga. Esos son los órganos que más cerca están, ¿vale? Bueno, y aparte de diseminarse localmente, se pueden diseminar externamente. Pueden ir o al hígado o al pulmón o lo que sea, ¿vale? Bueno. Los tumores, ya lo siento, los tumores más frecuentes del colon y recto se llaman adenocarcinomas. Hemos dicho que generalmente se desarrollan de los pólipos adenomatosos, ¿sí? Entonces, de lo que es adenoma, cuando se maligniza, el adenoma se hace carcinoma. Adenocarcinoma, ¿sí? Vale, y estos representan casi el 96% de los tumores colorectales. Hay otro tipo de tumores, pero generalmente son adenocarcinomas. Y se desarrollan sobre las células del intestino que producen moco.
¿Y para qué producen moco? Para que las heces fluyan más fácil. Cuando el intestino se mueve, pues las heces se mezclan con el moco y eso hace que salgan más fluidas y más fáciles, ¿vale? Como si fuera aceite. Se desarrollan ahí. Bueno. ¿Cómo vive una persona cuando se le dice que tiene un tumor colorectal? Bueno, pues la reacción normalmente es como cualquier persona a la que se le diga o se le dé cualquier mala noticia, ¿no? Quiere decir, no va a responder pues encantada de la vida, no, pues reacciona pues de esta manera, ¿no? Pues de incredulidad, de decir, uy, pero a mí, si yo no he tenido nada, ¿cómo es posible, no? De ansiedad, de miedo, de tristeza y sobre todo de rabia. Y decía, ¿a mí por qué? ¿Qué he hecho yo para que me haya tocado vivir con esto? ¿Por qué me ha salido a mí esto si yo no he hecho nada? ¿No? Y es normal que se reaccione de esta manera. Es la forma que las personas tienen de encajar esa noticia. Se tiene que llorar, hay que llorar esto, hay que sacarlo fuera. ¿Vale? ¿Y cuál es la regla de oro para poder superar esto? Pues el tiempo y la actitud. La actitud es fundamental y el tiempo también. Las personas necesitamos tiempo para digerir las cosas. No podemos asumir las cosas de un segundo a otro. Necesitamos tiempo con nosotros mismos y con los demás, para hablarlo y para pensarlo. ¿Sí? Y necesitamos actitud. Sin actitud no vamos a ningún sitio. Cada uno tenemos que poner de nuestra parte para que verdaderamente podamos ir superando esa situación. Y luego, pues normalmente lo vivimos con más naturalidad. Bueno, fíjate dónde digo, y ahora me vas a hablar de la anatomía del colon, después de hablarme ya del cáncer, pues sí. Vamos a hablar de la anatomía ahora, porque es importante cara al tratamiento de un cáncer colorectal. Entonces, vamos a decir, en realidad, cuál es la anatomía del colon y cuál es la anatomía del recto. El colon, ya hemos dicho que era todo esto, ¿verdad?, que incluía el recto y todo el resto del colon, y el colon tiene partes. Esta parte que es el ciego, esta parte que es el colon ascendente, esta parte que es el transverso, esto es el descendente, esta S de aquí es el sigma y esto de aquí es el recto. Entonces, cuando una persona tiene un tumor, normalmente se localiza en un espacio de estos. Tiene un tumor de ciego, pues estará aquí. Tiene un tumor de transverso, pues estará por aquí. Entonces, en función de la localización del tumor, pues cortaremos un segmento u otro. ¿Sí? Bueno, cortarán los cirujanos, no corto yo. Pero vamos, por hablar de alguna manera. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿y esto? ¿Dónde está ubicado esto? Dentro de lo que es el aparato digestivo. Está ubicado al final del aparato digestivo. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el diámetro de esto? Porque aquí tendríamos todo el intestino delgado. Todo lleno esto. El intestino grueso lo que hace es envolver al intestino delgado, pero hoy no nos toca hablar del intestino delgado. Nos toca hablar del intestino grueso o del colon. Entonces, aquí estaría como un ovillo todo el intestino delgado y esto sería lo que envuelve a eso. ¿Esto qué longitud tiene? Pues más o menos mide 1,5 metros aproximadamente. Hombre, hay gente que es más armario que otras, entonces en función de la altura pues también va un poco la longitud. Normalmente aquí a nivel de ciego esto tiene un diámetro de unos 7,5 centímetros y poco a poco va disminuyendo hasta aquí ser de unos 2,5 centímetros más o menos. Sí, cómo no. Tranquilo. ¿Por dónde le entra el intestino grueso? Delgado. Por la válvula ileocecal, por aquí. Mira, esto, digamos que esto es un segmento pequeñito de intestino delgado y entra a la altura del ciego. Y el ciego es esto, ¿eh?
Entonces, aquí hay una válvula que hace como de compuerta. Las heces vienen del intestino delgado con mucha rapidez y mucha cantidad, mucho volumen. Y entonces, el intestino necesita, para absorber el agua que trae ese contenido intestinal y para desarrollar lo que son las heces, necesita tiempo. Entonces, lo que hace, aquí hay una válvula que impide que lo que ha pasado de aquí a aquí ya no vuelva a pasar de ahí hacia atrás. Pero sí que hay un movimiento intestinal aquí para retrógrado, que decimos, que el movimiento no es hacia afuera, sino, digamos, hacia adentro, para que ahí esté en un tiempo suficiente para que se absorba el agua del intestino y las heces se vayan solidificando. ¿Vale? Bueno, y entonces entra aquí. Y hay una compuerta que digo, que lo que hace es como las puertas de las películas del oeste, que pasas al bar y ¡pum!, se cierran las puertas. ¿Para qué? Para impedir automáticamente que el contenido que ha pasado aquí no pase aquí. Entonces, haciendo un poquito al hilo de lo que decías, entra aquí y aunque a ti te hayan operado de aquí, luego lo veremos, pero aunque te hayan operado de aquí, que es del recto, donde hacen el estoma es aquí, con esto de aquí. ¿Por qué? Porque el intestino delgado es muy móvil y entonces tienes mucha más sencillez de cogerlo y sacarlo fuera que el intestino grueso, que está como bastante más anclado en la pared abdominal. ¿Vale? Pero luego lo vemos más detenidamente. ¿Te he contestado? Vale. Bueno, pues continuamos. Esto decimos que es el recto el colon, y vamos a separar el recto, que es esto de aquí. Y el recto, digamos que es esto, con los esfínteres anales. El recto mide unos 14-15 centímetros aproximadamente y se sigue de lo que es el canal anal. El ano no es solo un agujero, el ano es un canal que mide aproximadamente 4 centímetros. Y en esos 4 centímetros hay dos esfínteres, uno el interno y otro el externo, que son los que hacen que tengamos continencia. Es decir, que no se nos vayan las heces por el ano, que no se nos escapen. Esto es lo que hace. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿dónde está ubicado esto? Esto está ubicado aquí abajo, metido ahí detrás. Está desde la tercera vértebra sacra aproximadamente, va hasta el canal anal y se sitúa en la parte, digamos, posterior de la pelvis, ahí detrás, ¿no? Y luego, a la hora de operar, está metido en tal sitio que es mucho más difícil el acceso de los tumores rectales que las del colon, que están mucho más visibles al cirujano. ¿Vale? ¿Qué hace el colon y qué hace el recto? ¿Qué funciones tiene? Porque esto, cuando te operan, también se ve perjudicado y por eso lo comento. El colon, antes hemos dicho que tiene sus segmentos diferentes, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a dividir en la función en dos partes. En colon derecho y en... Perdón, he puesto en los dos derecho. Mira qué buena. Pues me he dado cuenta ahora mismo. Pues el colon derecho, que es esto, y el colon izquierdo, que es esto. ¿Sí? Entonces, el colon derecho, ¿qué hace? Absorbe agua y electrolitos. Es el que mantiene el equilibrio hidroelectrolítico de la persona. Importante. Porque si luego resulta que tenemos aquí un tumor y tenemos que quitar todo esto, pues resulta que no se absorberá tanta agua ni tanto electrolito, entonces habrá más riesgo de deshidratación. Y además las heces serán más líquidas y más frecuentes, pero también lo veremos luego. El intestino grueso recibe aproximadamente 1,5 litros de secreciones, de jugos gástricos y jugos intestinales, que se segregan para hacer la digestión, la fermentación de los alimentos, etc. Pero hemos dicho que como aquí se absorbía el agua, ¿verdad?
pues entonces para cuando salen, se eliminan las heces, pues más o menos salen unos 150, 200 centímetros cúbicos de ese 1,5 litros que recibe el ciego desde el intestino delgado. Eso, lo de la absorción, lo hace el colon derecho. Y el colon izquierdo lo que hace es expulsar las heces. Es decir, aquí se absorbe el agua y los electrolitos, se van formando los desechos y aquí hay unos movimientos de propulsión que llamamos que son hacia afuera para ir eliminando esas heces que se han formado. Vale, ¿y el recto qué hace el recto? Parece que esto, ¿verdad? Solamente salen las cacas, va ahí, ¿verdad? Pues no. El recto es un órgano importante en las personas. ¿Y qué hace esto? Pues una de las cosas que hace es almacenar. Como la vejiga de la orina, que a lo largo del tiempo tú vas bebiendo, que eso es lo que voy a hacer yo ahora, beber un poco porque se me está secando ya la boca. Perdonad, un segundito. Y seguimos. Vale, decíamos eso, que lo que hace es almacenar. Igual que la vejiga de la orina. La orina se forma a lo largo del tiempo y tienes la vejiga para almacenarlo ahí. Y cuando la vejiga se llena, se distienden las paredes, manda el mensaje al centro de mensajes, dice, estoy lleno. Pues entonces voy al váter y me siento y vacío. Con el recto pasa igual, solo que en vez de orina, heces. Este es el compartimento que lo que hace es almacenar las heces que se han formado a lo largo del colon. Y cuando se llena este recto, este almacén, se distienden las paredes, manda el mensaje y me pongo a vaciar. Y luego el recto tiene aquí, hemos dicho que un canal anal que tiene los esfínteres, ¿verdad? Que son los que controlan el que no se nos escapen las heces. Importante, porque luego cuando te operan, igual te quitan esto y hay problemas funcionales. ¿Vale? Bueno, ¿qué más hace? ¿Qué función más hace esto de almacenamiento y control más aparte de la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Uno puede hacer deposición una vez al día, otro puede hacer deposición 3 veces al día y otro puede hacer 30 veces al día, como los de las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, esa es la frecuencia. Y lo que hace es controlar la frecuencia. Y luego lo que hace es controlar la urgencia defecatoria. Yo tengo ganas de hacer deposición y tengo tiempo suficiente para ir al baño, sentarme y hacer cacas. ¿Sí? Pero si esto luego nos lo quitan, pues igual esa función se ve afectada. ¿Sí? Y luego lo que hace es distinguir entre si lo que tengo son heces, lo que quiero echar, o son gases. Y además distingue de esas heces si las heces son líquidas o son sólidas. Fíjate si somos una mecánica magnífica las personas. Es impresionante. Bueno, pues eso es lo que hace el colon y el recto. Sí, dime, Alfonso guapo. Frecuencia, urgencia y discernimiento. Sí. Ni A, ni B, ni C. Ya, lo hablamos luego, Alfonso. Tendremos tiempo, tranquilo. Lo hablamos luego, de verdad. Porque me encantará además que lo podamos contar. Bueno, digo yo, aquí diagnóstico y estadiaje. ¿Para qué hacemos esto? Pues esto hacemos para saber qué tratamiento, una vez de que nos diagnostican un tumor, para saber cómo nos lo tienen que tratar, hay que saber todo esto. El tipo de tumor, dónde está localizado el tumor, la profundidad del tumor, la longitud del tumor. Hay que ver si bueno, no sé, pero aquí hay varios que saben lo que son los marcadores tumorales. Y dentro de esos marcadores tumorales son los que nos marcan cómo está el tumor. Si está empeorando o si está más o menos igual. Sí.
marcadores tumorales nunca te dan el legal. Mm. Justamente tiene que dar el legal para... No tiene por qué. No tiene por qué, Puri. Quiero decir que los marcadores marcan, efectivamente marcan, pero puedes tener un tumor incipiente y no llegar a marcar analíticamente. ¿Sí? Lo mismo que cualquier imagen. Muchas veces igual tienes un tumor que es muy pequeñito y te están haciendo una prueba de imagen que no se es capaz de visualizar. Luego, sin embargo, entras y ves. ¿Sí? Vale, pues esto también es así. Bueno, y te tienen que hacer un escáner. Escáner o TAC es lo mismo. ¿Y esto de TAP qué quiere decir? Tóraco, abdomino, pélvico. Tórax, abdomen y pelvis. Hay que hacer un escáner de todo el cuerpo para ver si tenemos enfermedad a distancia o no, que pueda estar localizado en el pulmón, en el hígado o en otras zonas. Y esto, resonancia magnética, RM, resonancia nuclear magnética, si el tumor está en el recto. ¿Por qué? Para ver si con la resonancia se visualiza muchísimo mejor si hay órganos afectos alrededor. ¿Vale? Y para descartar eso. Entonces, una vez sabido todo esto y de tener todo esto ya de la persona a la que le han diagnosticado un tumor, pues ya se puede empezar a pensar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico ante un cáncer de colon? Bueno, si el tumor, imagínate que lo tenemos aquí, pues vamos a hacer una hemicolectomía derecha. Es decir, digo hemi porque esto sería colon total, ¿verdad? Pues la mitad. Entonces, ¿qué quitamos? La derecha. Si lo tenemos por aquí, ¿qué quitamos? La izquierda. Vaya, y se me ha ido todo, ¿verdad? Qué bien. Esto es buen manejo de aparato de este. Ah, pero ¿hasta dónde se ha ido? Pues. Vale, entonces, vamos a ver. Vale, estábamos en la derecha y ahora vamos a ir, tú imagínate que lo tenemos por aquí, entonces lo que hay que quitar es el transverso. Si lo tenemos por aquí, pues quitaremos, haremos una hemicolectomía izquierda. Si lo tenemos por aquí, que es el sigma, pues quitaremos el sigma y se llama sigmoidectomía. Y el recto lo dejamos para después. ¿Sí? Y en caso de que a veces hay múltiples, pues igual tienes un tumor aquí, otro aquí y otro aquí y hay que hacer una colectomía total. Es decir, hay que quitar todo el colon y entonces nos quedaría el intestino delgado que lo juntaríamos aquí con el recto y nos quedaríamos sin esto. ¿Vale? Bueno, cuando se opera de colon, ¿qué riesgos hay de trastornos funcionales intestinales? ¿Qué hemos dicho que hacía el intestino grueso? Que absorbía agua y electrolitos y que expulsaba las heces, ¿verdad? Así en términos generales. Pues entonces nos puede pasar que si nos operan del intestino y nos quitan el lado derecho, pues se nos acelere el movimiento intestinal, la motilidad intestinal va muchísimo más rápido, hemos dicho que se nos va a absorber menos el agua, por lo tanto tendremos una consistencia de heces menor con mayor tendencia a la diarrea. Y cuanto más segmento se nos quite, mayor tendencia a la diarrea. Y habrá más frecuencia, haremos más veces al día de posición. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver cuando el tumor está en el recto. El recto hemos dicho que tiene una longitud de más o menos 15 centímetros y se suele dividir en tres partes.
tercio inferior, tercio medio y tercio superior. El 40% de los tumores que aparecen en el recto aparecen en el tercio inferior. Triste, pero es así. 40%. Es un porcentaje alto. Entonces, cuando el tumor está por aquí, pues se corta por aquí, siempre por zona sana. Entonces, se coge lo que ha quedado sano y se junta con lo que ha quedado sano aquí. Pero ¿qué pasa cuando el tumor está de aquí para aquí? Que de aquí para abajo no hay mucho sitio. Y tú para cortar tienes que cortar por zona sana. Y si tienes que cortar por zona sana, por lo menos necesitas 2 o 3 centímetros o 4 centímetros desde donde acaba el tumor hasta donde tú tienes que quitar. Entonces, tú imagínate que el tumor está aquí y si tienes que dejar 4 centímetros sanos, ¿dónde me voy? Al orificio del ano. Entonces, ahí es difícil un tratamiento conservador, pero lo veremos luego, que de eso hablaremos también con Alfonso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es, si es posible, si está en el tercio superior o en el medio, se hace una cosa que se llama resección anterior, que es eso, cortar y coser. Si está más abajo y nos permite, porque no hay afectación de los esfínteres, nos permite cortar por lo sano y coserlo por aquí abajo, pues lo que se hace es una cosa que se llama resección, que es cortar anterior, por la parte anterior, baja, porque está muy abajo. Y se hace lo que es el ano contra natura, de forma temporal. ¿Y por qué se hace de forma temporal? Porque en realidad lo que queremos es que por aquí no pasen heces durante un tiempo para que la costura que se ha hecho aquí se cicatrice bien. Y cuando esto se ha cicatrizado bien, nuevamente se puede reconstruir el funcionamiento intestinal habitual, ¿vale? Y hacer las deposiciones por el ano. Y en caso de que el tumor esté muy abajo y además estén afectados los esfínteres, hay que hacer una cosa que se llama amputación abdominoperineal de recto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hay que cortarlo todo. Por lo tanto, lo único que nos queda, nos llevamos todo el recto, no preservamos esfínteres ni ano ni nada porque está afectado. Entonces lo que nos queda es coger este intestino y sacarlo fuera para siempre. Y te hacen una ostomía definitiva, un ano contra natura para siempre. ¿Sí? Para eliminar los desechos por ahí. Bueno, esto ya lo voy a pasar porque hemos comentado que el tratamiento que se hacía era lo de en el cáncer de recto inferior, ya hemos dicho que es lo que se hace siempre y cuando no esté afectado los esfínteres. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir para atrás. Hemos dicho que justo, fíjate, nos quitan todo el recto, que el recto hacía unas funciones. ¿Recordáis las funciones que hacía el recto? La frecuencia, la urgencia, el control, el almacenamiento, ¿verdad? Vale, pues todo eso, no hay órgano en el organismo que lo sustituya. Entonces, cuando nos quitan esto y nos dejan justo casi 2 o 3 centímetros o 4 centímetros más de lo que es el canal anal y aquí nos hacen la costura o la sutura o la anastomosis, pues perdemos prácticamente la funcionalidad del recto. Entonces, ¿en qué deriva esto? Deriva en alteraciones funcionales intestinales y defecatorias. Y esto para mucha gente es un calvario. Es verdad que cada vez más la tecnología ha avanzado y es verdad que los cirujanos tienden a preservar los esfínteres, aunque estén el tumor muy abajo, siempre y cuando
no estén afectados los esfínteres, intentan hacer la costura, aunque sea muy bajita y aunque sea cosiéndolo al mismo canal anal, en la parte superior, para mantener los esfínteres y poder seguir haciendo, una vez de que esto se ha cicatrizado bien, para volver a reconstruirlo y volver a hacer las deposiciones por el ano. Pero esto muchas veces es un calvario. Un calvario porque hemos perdido la capacidad de saber cuántas veces voy a hacer. He perdido la capacidad de controlar, porque muchas veces los esfínteres igual no están lo suficientemente tonificados para poder controlar, contraer y controlar. Y además, como normalmente las deposiciones también son más ligeras, no son tan sólidas, pues entonces se hace más difícil controlar. Y además perdemos la capacidad de saber cuántas veces vamos a hacer. Se aumenta en número la frecuencia. Y también estás muchas veces a lo largo del día, pues hago un poquito ahora y a los 10 minutos voy otra vez otro poquito y a los 10 minutos otro poquito. Y entonces muchas veces la situación no deja de ser bastante penosa. Es muy difícil tomar una determinación cuando a ti te plantean, tienes un tumor y lo tienes muy abajo y podemos hacer esto o podemos ponerte el ano contra natura para siempre. Normalmente la tendencia de todo el mundo es, no, a mí me quitáis lo malo, me coséis y yo quiero hacer las deposiciones por su lado, por la forma natural. Porque siempre tienes eso de decir, bueno, pues igual a mí no me toca y no tengo este calvario de no saber cuándo, ni cómo, ni por qué. Y vivir con una bolsa colgando a nadie nos gusta, ¿verdad? Pues entonces la tendencia es a tomar esa decisión. Pero que muchas veces la decisión la toma el propio cirujano, porque cree que está localizado a una altura lo suficientemente maja como para hacer una vida relativamente de calidad. Y hay veces que no resulta así. Y estamos viendo, pues, bastantes disfuncionalidades intestinales y defecatorias. ¿Quieres comentar algo a esto? Que sí, que estoy en fase de calvario total. Sí. Sí. Bueno, pues sí. Alfonso ha vivido esta experiencia, le han hecho esto, le han cerrado hace 15 días, le han quitado la bolsa que le pusieron temporalmente hasta que esa sutura se cicatrizara, se lo han quitado, lleva 15 días y lleva 15 días difíciles. No eches la toalla todavía, hace falta tiempo, importante. Es difícil porque uno se hunde y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Que es que me voy cagando por todos los sitios, que es que además no aguanto, que tengo un dolor en el ano que no puedo aguantar porque se me irrita el ano, que es que además no puedo salir de casa, no puedo hacer vida social porque estoy pendiente más del váter que de poder salir a la calle. Entonces, todo eso efectivamente es terrible, pero cada vez vas a ir mejorando. Tú ten esperanza de que vas a mejorar. Porque además al principio las deposiciones son mucho más ligeras, mucho más líquidas. Luego vas a empezar a hacer deposiciones más sólidas, poquito a poco, progresivamente, y vas a controlarlo mejor. Y vas a estar mejor. Por lo tanto, nada de tirar la toalla. Tú, ahí, abanderado. ¿Vale? Bueno, ¿algo más que quisierais comentar? Bueno, continuamos. ¿Vamos bien? ¿Os aburrís? Venga. Bueno, pues nada, aquí teníamos apuntado las alteraciones funcionales que pasan cuando a uno se le ha hecho una resección anterior baja, que se llama así, RAP, resección anterior baja. Entonces, decíamos incontinencia fecal, aumento de frecuencia, defecación fragmentada. Esto de la defecación fragmentada es ir ahora otro poquito, luego otro poquito,
hago trocitos, 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 urgencia, incapaz de aguantar desde que noto ganas, necesito el váter porque es que si no me hago. Y me hago. Falta de deseo defecatorio, muchas veces no se notan ganas de hacer cacas, es decir, no hay recto, vienen de colon, tal cual vienen, pues entonces quieren salir. Y entonces no notamos esa sensación de distensión, aunque luego poco a poco el colon se va dilatando, hace un poco efecto recto y sí que es verdad que poco a poco se va notando, tengo ganas y voy a ir, sí. Ahí es lo de la defecación fragmentada. Sí. Puede ser consecuencia de que te haya cortado partes del ano, No. No, que no tenga capacidad. Tú puedes tener un de anastomía. acumular más cantidad de heces. Es que no puedes acumular, no tienes recto. Pues tienes un cacho. Sí, pero un cacho, tú imagínate que tienes un recto, que imagínate esto, una bolsa así y te dejan una cosita así. Quiero decir, que tú tienes un recto que mide 14-15 centímetros, que además la ampolla rectal se ensancha y tiene pues una capacidad importante, pero a ti te quitan todo este trozo de aquí, te dejan solamente 4, imagínate que desde el canal anal, de la parte superior de la canal anal, te hayan dejado, incluso si me apuras, 4 centímetros. Tienes 10 centímetros que te han quitado, ahí tienes muy poquita capacidad. Pero esa poquito que tienes es lo que se puede ir dilatando, porque las paredes son musculares y la musculatura da de sí, se dilata y puede ser que cada vez tengas más capacidad de almacenamiento. Que solo almacenas ahí. O sea, nada de en el grueso. En el grueso no se Bueno, el intestino está lleno de cacas todo. Pero normalmente tiene un movimiento de propulsión el intestino, que se llama movimientos en masa, movimientos de masa. Cuando el intestino nota que tiene mucha cantidad, lo que hace es empieza a hacer unos movimientos muy lentos. Igual hay 3 o 4 movimientos al día, que duran como 30 minutos más o menos, y eso es lo que nos hace que las cacas vayan hacia afuera. Entonces, más o menos en el sigma, en esa S que hemos dicho, ahí se medio paralizan un poco, pero conforme se va llenando el intestino y desde atrás le va empujando a las cacas, necesito sitio, pues va bajando. Baja al recto, ahí se almacena hasta que el recto coge una dilatación suficiente que tiene una presión dentro de lo que es el recto y manda el mensaje al centro de mensajes. Bueno, también lo de dificultad de discriminar. Hemos dicho que lo que hace es distinguir si lo que voy a hacer es, cuando tengo ganas de hacer algo, si va a ser un pedete o va a ser cacas. Y si son cacas, si van a ser sólidas o van a ser líquidas. Pues también se pierde eso. Y defecación obstructiva. A veces lo que hay es, en vez de incontinencia, pues demasiada continencia. Es decir, tengo dificultades de empujar. Bueno, vamos a ver cómo es el proceso de defecación, por lo de la dificultad de empujar. Hemos dicho que lo que hace es se forman las cacas, se llegan al recto, se distienden las paredes, hay mayor presión dentro de eso, se desencadena el reflejo de hacer deposición. Hemos dicho que en el canal anal tenemos 2 esfínteres, que son 2 músculos redondos, el interno y el externo, que el interno es involuntario y el externo es voluntario. Entonces lo que se hace es se relaja el interno automáticamente cuando ya hay mensaje, estoy lleno, tengo que vaciar, ¡plup! El interno se nos abre automáticamente sin tú controlar. Pero si quieres hacer deposiciones, tienes que abrir el externo. Entonces, si yo voy a hacer deposición, voy a ir al baño, voy a relajar el esfínter externo y voy a expulsar las heces. Si no puedo porque estoy por la concha paseando, lo que hago es contraer el ano, no abro el esfínter externo, que es voluntario, y entonces esas cacas lo que hacen es ascender hacia arriba,
hago espacio en el recto, pierde presión el recto y entonces se me pasan las ganas de hacer deposición. Fíjate qué interesante. Vale, y entonces lo que hacemos es posponer la defecación. Muchas mujeres tenemos mala costumbre en esto, en que me entran ganas de hacer cacas y como resulta que estoy en la oficina y pues ahora no voy al váter aquí a hacer cacas, pues nada, aguanta hasta casa. Aprieto el culo para arriba y hasta cuando voy a casa. ¡Malísimo! Malísimo. Quiere decir que eso es natural. Todo el mundo hacemos cacas, todo el mundo hacemos pis y todo el mundo echamos gases. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, cuando a uno le entran ganas de hacer cacas, hay que hacer cacas, allá donde se pueda. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Pues adelante. Entonces, ¿por qué hablo de este proceso? ¿Cómo es lo de la defecación? Porque hemos dicho que a veces tenemos problemas para hacer defecación. ¿Cómo se hace defecación? Mira, el recto, fíjate aquí. Ya te digo yo que somos una maquinaria magnífica. Mira, para que no se nos vayan las cacas, hay un anillito aquí que lo que hace es angular el recto. Se lo lleva para atrás. Y cuando adquirimos esta posición en el baño, esto se echa para adelante y se prepara el recto para expulsar las heces debidamente. Vale, entonces, hay gente que normalmente no tenemos ningún problema. Vamos al baño y sin pensar ni si me tengo que poner así o me tengo que poner asado, hago deposición y salgo, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que no. Hay gente que tiene muchísimas dificultades para hacer. Entonces, para expulsar esas cacas. Entonces, ¿cómo hay que ponerse? Un taburetito aquí para tener una posición de pies un poquito más elevados para hacer mucho más fuerza. Porque a la hora de expulsar se hace fuerza con todo. Se hace con la musculatura abdominal. Se utiliza toda la musculatura pélvica y se hace fuerza también posicional. Entonces, nos colocamos taburete, los brazos en esta posición, taburete aquí, brazos así, me inclino hacia adelante, el cuerpo, y luego nos ponemos todas las cosas a la vez. Hincho la tripa, posición. Tripa, esfuerzo y deposición. No sé si me he explicado. ¿Se ha visto? Pero los que no tenemos problema, nada, ni taburete ni nada, no necesitamos. Bueno, hemos hablado de lo que se hace como tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Lo que hacen los cirujanos, cortar y quitar aquello que es malo, fuera, a la basura, ¿verdad? Pero a veces hace falta complementarlo con quimioterapia y radioterapia. ¿En base a qué se decide esto? En base al tamaño del tumor, en base a la profundidad del tumor. El intestino tiene 4 capas en la pared. La pared intestinal está formada por 4 capas. La mucosa, submucosa, muscular y serosa. Cuantos menos capas esté afectando el tumor, más incipiente el tumor. Cuantos más capas, peor. ¿Vale? Entonces, hay que ver el tamaño, la profundidad, si hay afectación de ganglios o no, porque si hay afectación de ganglios quiere decir que se ha ido hacia los ganglios linfáticos. Si hay afectación vascular, si hay algún vasito que está también afectado, y los márgenes de resección del tumor. Lo de los márgenes es lo que hemos comentado. Yo tengo un tumor. Claro, el tumor tiene una longitud. El tumor no es la cabeza de un alfiler. En todo ese intestino, pues si tú tenías aquí, pues igual tiene una longitud de 6 centímetros el tumor. O de 3, o de 7. Entonces, si tú tienes un tumor de este tamaño, pues y hemos dicho que hay que quitar por lo menos 2 o 3 centímetros de zona sana, luego hay que analizar si verdaderamente cuando tú has cortado por lo sano o no.
también importante. Porque si no has cortado por lo sano, malo, ¿verdad? Bueno, hemos comentado antes que cuando se te cortaba el trozo de intestino, hasta que verdaderamente la costura que te han hecho ahí abajo se cicatrice, hacían temporalmente un ano contra natura, ¿verdad? Bueno, al ano contra natura le llamamos estoma. ¿Qué es esto? No se deja un tubito, no, no. Se saca el propio intestino fuera. ¿Vale? ¿Y la ostomía qué es? La técnica quirúrgica que utilizan los cirujanos para exteriorizar el intestino a través de la pared abdominal, por donde luego se va a hacer deposición. Este de aquí es el que está hecho con intestino delgado y que suele ser temporal. Y este de aquí es el que está hecho con el intestino grueso y que se hace para siempre. Por eso, el que se hace con el intestino grueso, a la izquierda. El que se hace con intestino derecho, a la derecha. Uy, perdón, con el intestino delgado, a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los tipos? Bueno, pues según dónde te lo hagan, pues se llama de una manera o de otra, pero eso da absolutamente igual. Si te lo hacen en el ciego, cecostomía. Si te lo hacen en el intestino delgado, como el segmento que te exteriorizan es el ilion, pues ileostomía. Es decir, el nombre del segmento más ostomía. ¿Que te lo sacan en el colon? Colostomía. ¿En dónde? En el descendente, en el ascendente, en el transverso. ¿Vale? Bien. Y la sigmoidostomía es la que se hace en el sigma, que generalmente se hace una sigmoidostomía cuando se hace una contra natura definitivamente. ¿De acuerdo? Vale. Las heces aquí son mucho más sólidas que aquí. Claro, hemos dicho que del intestino delgado que viene aquí, que entra aquí a nivel de ciego, viene como 1,5 litros de secreciones, ¿verdad? Pero que a lo largo de este tramo se ha absorbido el agua y para cuando llegan aquí son como, tenemos como 200 centímetros de tal, ¿verdad? De heces, pues por aquí salen menos cantidad de heces y más sólidas. Y por aquí salen más cantidad de heces y más líquidas. Para manejar mucho mejor, mucho peor esto que esto. Pero ¿qué pasa con esto? Que es temporal. ¿Y qué pasa con esto? Que es definitivo. ¿Sí? Entonces, sí, perdón. Con la sigmoidostomía Sí. has dicho que es definitiva, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que el tumor está en el sigma, ¿no? Eso es. No, el tumor tiene que estar más abajo. Quiere decir, siempre te sacan por encima de donde está. Quiere decir, no es que esté aquí. Si estuviera aquí, malo. Si estuviera aquí, te quitarían de aquí a aquí y coserían esto con esto. Vale, pues estarían en el recto. No, sí. A ver, tú imagínate que tienes que tener, el problema lo tienes que tener por aquí. Es decir, en el recto con afectación esfinteriana. También te quitarían el sigma. El recto. Te quitan el recto y te exteriorizan el sigma. Ah, vale. ¿Entiendes? Quiere decir, te cortan aquí y lo que te exteriorizan es Lo que te sacan fuera de... lo que te sacan fuera, es decir, lo que tenemos a la izquierda es el sigma. Exacto, eso es. Eso es. Bueno, entonces ya hemos quedado cómo se saca el intestino, cómo se saca de forma, cuando verdaderamente es definitivo, lo que se hace es cortar totalmente el intestino. Y decimos que se ha exteriorizado de forma terminal. Es decir, hay solo un agujero. El intestino lo sacamos y hay el agujero del propio intestino. Pero cuando se hace temporal, lo sacan de forma lateral. ¿Y eso qué significa? Que no se corta totalmente el intestino, lo cortan hasta la mitad.
Es decir, estamos aquí, por ejemplo, ¿eh? Entonces, cortan hasta la mitad. Entonces, al cortar hasta la mitad, mira lo que pasa. Que aquí hay un agujerito y aquí hay otro agujerito. ¿Por qué? Porque tú lo que has hecho, tienes el intestino así, ¿verdad? Te cortan hasta la mitad, no te cortan del todo, porque si te cortan del todo, te dejan solamente una boca, ¿verdad? Pero aquí lo que te hacen es cortar hasta la mitad el intestino. Entonces, una vez que han cortado hasta la mitad, lo que hacen es abrir el intestino así y exteriorizan las dos bocas, la que queda para abajo y la que viene por arriba. ¿Con qué objetivo? Como es temporal, con el objetivo de coger las dos bocas y desde ahí mismo juntarlas, coserlas y meterlo dentro de la tripa, que es lo que le han hecho a Alfonso hace 15 días. ¿Estamos? Bueno. Pero perdona, cuando Sí. hacen eso, no es mi caso, yo tengo una definitiva. Sí, no Pero sé. cuando hacen eso, o sea, la que expulsa es una solo de las dos bocas, claro. ¿Cuándo hacen cuándo? Cuando Cuando hacen las acabo de dos. explicar, claro, Sí, efectivamente. Una es la funcionante, que viene las aquí y heces. otra es para acá. Exacto. La funcionante es la que viene de arriba abajo y la otra está ahí, desfuncionalizada, en espera de que te unan. Bueno, pues, Por cierto, ¿te hicieron rehabilitación del intestino antes de operarte? Rehabilitación. Nada, no has estado metiendo cosas por el intestino. Sí. Bueno, pues a eso se llama rehabilitación. Muchas veces, ¿qué pasa? Que ese intestino que ha estado paralizado durante muchísimo tiempo está un poco atrofiado. Entonces, antes de unir, lo que hacemos es rehabilitar el intestino. ¿Y cómo se rehabilita el intestino? Pues bueno, pues metiendo espesantes o lo que sea, algo que se asemeje a las heces para que el intestino vuelva a recuperar el movimiento habitual y luego cuando se lo unan ya tiene el movimiento adquirido. ¿Cuáles son las características de un estoma? ¿Cómo es el estoma? Ya lo hemos visto. Lo hemos visto rojizo, ¿verdad? Vale. Húmedo. Hemos dicho que la parte interna del intestino tiene unas células que ¿qué hacían? Segregar moco, ¿verdad? Vale. Pues cuando a ti te sacan el intestino, lo que está a la vista es la mucosa, es la parte de dentro. Porque a ti no te sacan el intestino así directamente, te lo sacan haciendo esto, como puño de camisa. Entonces te queda la parte de dentro por fuera, ¿vale? Entonces es húmedo y brillante, es mucoso, tú lo tocas y es como, tiene mucosidad, ¿eh? Vale. No duele porque no tiene terminaciones nerviosas, ¿vale? En la mucosa no hay terminaciones nerviosas, las terminaciones nerviosas están en la siguiente capa, en la submucosa, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tú lo tocas y es insensible. Y, eso sí, sangra con facilidad, por lo menos al principio. Luego igual ya no tanto, ¿eh? Porque ya también ese se acostumbra a vivir con el ambiente que tenemos aquí, pero vamos, al principio, con el roce, a lavar y así, a limpiar y así, sangra. Bueno, ¿qué le pasa a una persona cuando le dicen que tiene, primero, mala noticia, tienes un tumor? Y además le dicen, te tenemos que operar. Y te tenemos que operar y no deja de ser mutilante, porque claro, cuando es la mama, ya entendemos que es mutilar, ¿verdad? Pero cuando es el intestino nos parece que no. Pero fíjate si es mutilar el quitar el orificio del ano, que es por donde nosotros naturalmente echamos todos los desechos, que luego los tengo que echar por la tripa. Fíjate si es mutilante. ¿Qué es la derivación que hacen? Exteriorizan el intestino para hacer las deposiciones, a lo que llamamos estoma. ¿Qué es incontinente el estoma? No tiene esfínteres el intestino. Los esfínteres solamente están en el canal anal. El intestino, te saquen cualesquiera que sea, delgado, grueso, arriba, abajo, un segmento aquí, un segmento allá, no hay esfínteres. Por lo tanto, echa cacas cuando quiere. Y por lo tanto, tenemos que llevar un dispositivo que recolecte lo que echa. Y tenemos que andar con una bolsa colgando. Y eso no deja de ser un estigma, ¿verdad?
que lo que hace es truncar la vida de la persona. La persona tiene sus objetivos de vida, tiene sus expectativas de vida, tiene sus necesidades en la vida. Y llega un momento en el que dicen, ¿te pasa esto? Pues te vas a enfrentar a una situación larga, muy larga, penosa. Se hace muy largo porque el tratamiento, los tratamientos, que si la cirugía, que si luego ahora quimioterapia, que si ahora radioterapia, que si no sé qué, controles. Al principio cada 3-4 meses, luego cada 6, luego cada año, luego cada 4 años colonoscopias, aunque no te hagan escáneres y analíticas y no sé qué, pero se hace largo en el tiempo, esto se cronifica y al final la gente lo tiene que vivir durante el resto de la vida con esto, pero lo vive con muchísima dignidad. Yo he visto experiencias de la gente que lo vive con una dignidad soberbia y eso es la actitud de las personas. Eso que decíamos de la mutilación y tal, al final, quieras que no, el estómago aquí, me lo quitan, ya no tengo ano, ya no sé cuánto. Para las personas, al final lo viven como un cambio de su propio yo. Porque yo tengo mi concepto de lo que yo soy. Tú pensarás, gorda, fea, no sé qué, pero yo tengo mi concepto. Y eso me cambia cuando me pasa todo esto. Hay cambios en la imagen corporal. Yo me puedo ver, me miro en el espejo y me veo pues una tripa pues más gorda, menos gorda, más lisa, con chocolatina o no, ¿verdad? Pero luego tengo ahí el alien que me sale. Cambio de imagen corporal. Y luego la dimensión que cada uno tenga, tanto laboral como social. Uno, pues igual luego ya no se reincorpora al trabajo, pues porque le parece que es que tiene que andar con esto, con la bolsa, que si dónde lo he hecho, dónde no lo he hecho, que decir, hay muchas cosas que no nos vamos a parar porque lo podemos comentar luego si os parece. Por lo tanto, todo esto hace que la persona pierda seguridad en sí misma. Ya no tiene la misma identidad que tenía. La autoestima por abajo. Y eso hace que tenga muchísimas dificultades de aceptación de sí y de adaptarse a la situación. ¿Cómo la gente tiene capacidad de adaptarse? Porque la gente tenemos una propia personalidad, cada uno tenemos nuestra personalidad, tenemos una actitud y tenemos tiempo y eso hace poner las cosas en su sitio y al poner las cosas en su sitio lo vivimos con dignidad. Otra de las cosas importantes es el que uno conozca qué es lo que tiene. Cuanto más conozcas de la enfermedad, lo sobrellevas mejor. También el tratamiento que se le va a hacer, los cuidados que se le van a dar, el apoyo que pueda tener de los familiares y la ayuda de los profesionales. Importante. Hay que hacer un tándem aquí entre el profesional, los profesionales y la persona que está sufriendo la situación. Un tándem importante. Entonces, esta relación que tenemos que provocar entre enfermera-paciente, médico-paciente, oncólogo-paciente, digamos personas, da igual, tiene que establecerse una relación de confianza. Importante, porque si no tengo yo confianza en ti y tú no tienes confianza en mí, es que no vas a tocar la puerta, vas a huir. Joder, voy a tener que ir donde aquella otra vez, qué coñazo. Vamos, ¿no? Hay que establecer una relación de confianza. Hay que escuchar activamente, los profesionales tenemos mucho que aprender, porque tenemos costumbre de hablar, hablar y hablar, informar, decir esto. Si no sabemos si quiere recibir información, si no sabemos qué es lo que nos está demandando, no le hemos preguntado muchas veces. Entonces, estamos contando cosas que igual esa persona no quiere escuchar eso, quiere escuchar otras cosas. Pues vamos a escucharle nosotros a ellos, a ver qué es lo que demandan y en base a eso vamos a actuar. Tenemos que, a la hora de hablar con la persona, no olvidarnos de qué posturas adopta, qué gestos tiene. Eso que decimos la comunicación no verbal, importante, porque igual no te verbaliza nada, pero si tú estás atento te das cuenta, algo te pasa. ¿Qué te pasa, Puri? ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿No? Algo hay.
personalizar los cuidados, no hacer todos los cuidados de forma estándar, no, no, no. En base a las necesidades y a las expectativas de la vida. ¿Qué es lo que quieres tú? Vamos a ver si podemos darte eso que tú pides. Vamos a ver. Pero por lo menos mirar qué es lo que demanda la persona. Hay que acompañar. ¿De qué manera? Pues efectivamente informando de lo que hay que informar, porque el paciente cuanto más sabe, yo creo que colabora mejor, pero siempre y cuando él acepta tu información. ¿Enseñando a qué? Pues a manejar las bolsas, a hacer esto, a hacer lo otro, y educándole para hacer una educación para salud. Y hay que enseñarle hasta que de alguna manera la propia persona se vea segura de cómo se maneja y cómo lleva la situación, y entonces, bueno, pues ya podremos acordar que cada uno podemos andar por nuestro lado. Las personas que llevan una bolsa, pues bueno, pues diariamente se tienen que hacer su higiene con agua y jabón. No hace falta nada especial, ¿verdad? Solamente con agua y jabón, pero llevan una bolsa, primero hay que quitársela, luego se lavan, se ponen otra, quieras que no, y así es como uno se encuentra con la tripa delante de un espejo. Hay personas que de alguna manera para evitar vivir con esta bolsa y tener mejor calidad de vida se hacen irrigaciones. ¿Y eso qué significa? Se ponen lavativas a través del orificio del estómago. Se meten agua, lavan el intestino y una vez de que el intestino queda limpio de heces, pues luego por este agujero, pues más o menos en 24 horas no salen cacas a la bolsa. No es muy fácil de conseguir, porque estamos haciendo algo que no es natural, quiere decir que nosotros estamos metiendo retrógradamente el agua. El intestino hemos dicho que lo que quiere es expulsar y nosotros le estamos metiendo. Entonces lo acepta porque ponemos el agua a una distancia suficiente para que por gravedad entre el agua. Pero a veces no vacía lo suficiente, igual resulta que no te aguanta 24 horas, a algunos les aguanta hasta 48, 36, así, pero bueno. Pero hay gente que lo utiliza y evita un poco el andar con una bolsa, incluso puede andar con un tapón, que llamamos obturador. Lo que se hace es, esto es un vástago que se mete a través del orificio del estómago, esto se extiende, se hace como si fuera una seta y lo que hace es que las heces cuando vienen aquí empujan y esto los sujeta. Mirad cómo es el vástago metido aquí y se queda un tapón así y no anda con la bolsa colgando, sí. Esto yo lo había oído, no estoy en esa faceta, pero la irrigación cuando es como una lavativa. ¿Eso por dónde sale? ¿Por el mismo sitio? Por el mismo sitio que entra, sí. Y va al baño. Sí, exactamente. Lo que pasa, tienes una bolsa que es muy larga, en vez de tener una bolsa corta, tienes una bolsa larga que va al baño, al váter lo metes en el inodoro, perdón, no me salía la palabra, y entonces las cacas salen al inodoro. Y tienes que esperar a que... ¿Es muy largo? Pues sí, 3/4 de hora, 1 hora. Sí. Hay que darle tiempo, porque hay intestinos que son más vagos y no eliminan, no echan el agua que has introducido de forma tan rápida como para decir en 1/4 de hora acabado. Entonces hay que darle tiempo. Y entonces, bueno, pues entonces queda pues así que, bueno, pues es más curioso, ¿no? Y yo no tengo mucho más que deciros. Daros desde luego las gracias, porque ha sido un placer el estar con vosotros, el haber visto gente que hacía tiempo que no veía y bueno, y el haber tenido la oportunidad de hablar de algo que me hace vivir. Y nada más. ¿Qué voy a decir? Pues que gracias. Vale, pues venga, vamos a hablar un poquito. ¿Qué? ¿Llevamos tiempo? Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 6:25, hora y media.
Hemos estado hora y media. Y era hora y media. Vale. Bueno, lo importante es que hayamos estado a gusto. Mira, yo os puedo asegurar que he estado muy a gusto. Y luego ver caras que veo aquí, pues más todavía. Entonces, bueno, uno cuando se prejubila parece que se pone más sentimental. Y a mí el veros pues me hace hasta ilusión. ¿Qué queréis que os diga?